En esta clase vamos a cuantizar la acción de Polyakov. Estuvimos viendo teorías de campos conformes y vimos que hay dos interpretaciones posibles de la simetría conforme, según que el background sea fijo o que sea un background dinámico. En aplicaciones a mecánica estadística, el background está fijo y la simetría conforme es una simetría global. Pero en teoría de cuerdas, la métrica en dos dimensiones es dinámica y entonces la simetría conforme vimos que es una simetría de gauge, o sea, es una redundancia, es un remanente de la invariancia de diffeomorfismos y de Weyl que queda una vez que uno fija la métrica. Las simetrías de gauge en realidad ya vimos que no son simetrías, son redundancias y no se pueden perder en la teoría cuántica. O sea, no puede haber anomalías de gauge en la teoría cuántica. Una teoría cuántica de gauge con anomalías no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo hacer esta cuantización de manera de no perder la simetría de gauge. Habíamos visto que cuando la métrica es dinámica, la simetría de Weyl es anómala porque, si recordamos, el valor de expectación de la traza del tensor energía-momento lo habíamos calculado y era proporcional a la carga central por el tensor de Ricci, el escalar de Ricci, bueno, de la métrica en dos dimensiones en este caso. Entonces, el valor de expectación de la traza del tensor energía-momento toma distintos valores en backgrounds que están relacionados por transformaciones de Weyl. Y entonces, esto parecería decir que las únicas teorías consistentes, las únicas teorías cuánticas consistentes a nivel cuántico son las que tienen C igual a 0. Pero por otro lado, vimos que para toda teoría conforme unitaria y que no sea trivial, tiene que ser C mayor que 0. Entonces, bueno, esto parece ser una contradicción y vamos a ver cómo es que en la teoría de cuerdas se logra tener C igual a 0 de manera consistente y por lo tanto se anula la anomalía de Weyl. Bueno, esto es lo que vamos a ver en esta clase. Entonces vamos a ver cómo hacer la integral de camino de Polyakov. Recordemos cómo era la acción de Polyakov. Estamos en espacio euclidio. Bueno, esta métrica la habíamos llamado gamma antes, pero bueno, esta es la métrica en dos dimensiones. Y ponemos espacio euclidio en espacio-tiempo. Entonces, cuantizar esta teoría es en particular calcular la función partición o en integral de caminos calcular la siguiente expresión. O sea, tenemos que hacer la integral de caminos sobre todas las métricas en dos dimensiones y todos los campos escalares X de la exponencial de menos la acción de Polyakov que depende de los campos X y la métrica. O sea, tenemos que integrar sobre todas las configuraciones de campos
de los campos escalares X y las métricas en 2 dimensiones. Esta integral de caminos no está bien definida porque tiene un enorme sobreconteo, o sea, hay configuraciones de campos X y G que por transformaciones conformes, o sea, debido a transformaciones de diffeomorfismos y de Weyl, son equivalentes. O sea, hay muchas configuraciones de campos que están relacionadas entre sí por la simetría local de diffeomorfismos y de Weyl, y entonces representan la misma configuración física. Entonces, por eso hay que dividir por el volumen del grupo de gauge, y esto es lo que define la integral de caminos bien definida. Significa tomar un único representante de cada configuración que está relacionada mediante transformaciones de simetría con otras configuraciones. Entonces, digamos, lo que vamos a ver en esta clase es un poco recordar cómo es este procedimiento. O sea, lo que hay que hacer es integrar sobre una porción, sobre un pedazo del espacio de campos y tomar solamente un representante de cada clase de equivalencia, y para eso se usa lo que se llama el procedimiento de Faddeev-Popov. O sea, en las teorías de campos de gauge se utiliza el procedimiento que se llama de Faddeev-Popov. Y bueno, lo vamos a hacer explícito para este caso particular de la acción de Polyakov. Entonces, recordemos que en 2 dimensiones siempre podemos usar los diffeomorfismos y las transformaciones de Weyl para fijar la métrica de 2 dimensiones a alguna forma funcional específica. Llamemos a esa forma G sombrero, o sea, lo que dije es que cualquier métrica en 2 dimensiones, función de las coordenadas en 2 dimensiones, se puede llevar a una forma particular, que la vamos a llamar G sombrero, que se llama métrica fiducial. Es decir, usando los diffeomorfismos y las transformaciones de Weyl, siempre es posible en 2 dimensiones fijar la métrica a una métrica dada, específica, que se llama la métrica fiducial. Bueno, una elección posible es fijar la métrica plana, ¿no? O sea, una elección posible es poner GAB igual a delta B, y otra elección posible, si nos interesa, por ejemplo, considerar solamente el efecto de los diffeomorfismos, siempre se puede hacer que G sombrero sea igual a E a la 2 omega de sigma por delta B, y esto es lo que se llama el gauge conforme. Bueno, una salvedad es que esto vale, en general esto vale solo localmente, o sea, no es que se pueda hacer una métrica globalmente conforme al plano. En general, no, solo esto se puede hacer localmente. Globalmente se puede hacer si la topología de la hoja de mundo es la del cilindro o la de la esfera. Pero después vamos a ver un poco más adelante que en una superficie de Riemann genérica, cuando hay otras topologías, hay restricciones globales y uno no puede llevar una métrica a la forma plana sobre toda la superficie.
Pero bueno, pero localmente esto siempre se puede hacer. Otra cosa que tenemos que recordar es que cuando uno fija la métrica localmente a una métrica dada, G sombrero, entonces al fijar la métrica, por ejemplo, como plana, no estamos fijando todas las simetrías de gauge. Recordemos que todavía quedan transformaciones que llamábamos residuales, que son transformaciones conformes que todavía se pueden hacer para seguir dejando, una vez que la métrica está en la forma plana, se pueden hacer todavía transformaciones de coordenadas que sean absorbidas por transformaciones de Weyl y que mantengan a la métrica plana. O sea que esto, digamos, fijar la métrica fiducial no fija completamente todas las simetrías de gauge. Nos quedan todavía las transformaciones conformes. Bueno, y esto lo vamos a ver más adelante. Por ahora consideremos esta posibilidad de fijar la métrica. Entonces, una vez que fijamos la métrica, la integral de caminos se hace sobre una porción del espacio de campos que está parametrizada solamente por los x mu. Si queremos tener una medida de integración correcta, o sea, la manera de tener una medida de integración correcta en la integral funcional es usar el procedimiento de Faddeev-Popov. Entonces, ¿cuál es la idea de este procedimiento? La idea es separar la integral de caminos en o sea, por un lado, una integral sobre el grupo de gauge, lo vamos a llamar de seda. Ahora vamos a ver. Esto va a representar la integral sobre el grupo de gauge. Y por una integral a lo largo de la porción de gauge, que va a ser la integral sobre las métricas. Y después entonces dividir por el volumen del grupo de gauge, de manera que la integral esté efectivamente capturando solo una representación de todas las representaciones de los campos que están relacionadas por transformaciones de coordenadas y de Weyl. O sea, bueno, voy a hacer esto un poco más explícito, lo que queremos decir. O sea, vamos a llamar seda, le vamos a dar este nombre seda, que me cuesta dibujarlo, pero bueno, será algo así. Esto va a representar la combinación de transformaciones de gauge, o sea, combinación de transformaciones de coordenadas y de Weyl, o sea, todas las transformaciones, los difeomorfismos y las transformaciones de Weyl los vamos a llamar seda. O sea que esta seda lo que hace es mandarnos una métrica a partir de una métrica dada, nos da una métrica que la vamos a llamar de manera simplificada G seda. O sea, esta G AB seda de sigma prima es la métrica que obtenemos haciendo transformaciones de Weyl y difeomorfismos de la métrica GCD de sigma. ¿Ok? Entonces esto es simplemente notación, o sea, llamamos seda a las transformaciones de gauge y llamamos G seda a las métricas que se pueden obtener
haciendo transformaciones de Weyl y difeomorfismos a partir de una métrica dada GCD. Entonces, la idea de lo que tenemos que hacer es, tenemos el espacio de los campos, vamos a suponer que este es todo el espacio de campos, todos los valores posibles que pueden tomar los campos, y sobre este espacio tenemos familias de configuraciones que son equivalentes de gauge. O sea, esto es lo que vamos a llamar las órbitas de gauge. Las órbitas de gauge, estas líneas que estamos escribiendo acá, son familias de configuraciones de campos que están relacionadas por transformaciones de gauge. Y fijar el gauge, o sea, elegir un único representante de cada una de las órbitas de gauge, es elegir una curva, esto sería la curva del fijado de gauge, que seleccione un único representante de cada una de las órbitas de gauge. O sea, integrar sobre todo el espacio de campos, o sea, sobre todos los campos, y dividir por la órbita del volumen de gauge es equivalente a integrar sobre una porción que intersecta cada órbita una sola vez. O sea, esto es lo que hace el procedimiento de Fadeev-Popov. Integrar sobre una porción del espacio de campos que intersecta cada una de las órbitas de gauge en un solo punto. Entonces, la idea es que para integrar sobre configuraciones que no son equivalentes físicamente, primero consideramos la órbita de gauge de la métrica fiducial, o sea, tomamos la métrica G sombrero y consideramos la órbita de gauge que corresponde a la métrica fiducial. Para alguna transformación de gauge particular, o sea, para alguna transformación seda particular, la configuración en algún punto de esta órbita, esta métrica G sombrero seda va a ser igual a la métrica original. Alguna configuración G sombrero seda va a coincidir con la métrica original. Entonces, digamos, para tomar solamente esa y de todas las órbitas, o sea, para tomar solo una de todas las órbitas, lo que se hace es introducir en la integral de camino una delta, una funcional delta, o sea, integral sobre todas las transformaciones de gauge una funcional delta que nos ponga todas las métricas G sombrero seda igual a la métrica original. O sea, de esta manera nos aseguramos que para cada trayectoria de gauge rescatamos un solo punto, y esto es lo que se llama la inversa del determinante de Fadeev-Popov de la métrica G. O sea, esto es equivalente a lo que uno hace para funciones usuales, funciones de punto, cuando uno tiene la integral de la delta de una función de x. Esto es 1 sobre el módulo de f' de x, evaluado en los puntos
donde f de x es igual a 0, ¿no? Bueno, esta es la versión funcional de la función delta. Entonces, bueno, la inversa de esta expresión se llama el determinante de Faddeev-Popov, este delta fp, que sería la inversa de esta integral, es el determinante de Faddeev-Popov. Bueno, este procedimiento es un procedimiento formal, no es muy preciso, hay muchas imprecisiones matemáticas en esta manera de hacer las integrales de camino. Se usa en teorías de Gauge, en particular en el ejemplo de Yang-Mills, y los resultados que da son razonables, por eso, bueno, por eso se sigue usando. Pero bueno, un matemático va a decir que acá hay muchas imprecisiones, pero bueno, es el procedimiento usual para resolver integrales de camino cuando hay simetrías de Gauge. Entonces, lo que vamos a asumir que la línea de fijado de Gauge corta cada configuración una sola vez, o lo que es lo mismo que la integral sobre las transformaciones de Gauge, esta integral de Seda, la integral sobre transformaciones de Gauge toma un único representante de cada una de las órbitas, o sea, es efectivamente una línea, como estaba dibujado acá, una línea que corta cada trayectoria de Gauge una sola vez. La medida, esta medida de integración sobre las órbitas de Gauge, de Seda, es invariante por transformaciones, o sea, tanto que uno multiplique a izquierda o a derecha, esto se puede mostrar, lo voy a asumir, que multiplicando Seda por Seda prima, tanto a derecha como a izquierda, la medida de integración es invariante. Y esto lo vamos a usar para mostrar que algo que nos va a ser útil, y es que el determinante de Faddeev-Popov es invariante de Gauge. O sea, vamos a mostrar que el determinante de Faddeev-Popov de la métrica G es igual al determinante de Faddeev-Popov de la métrica G-Seda. O sea, la métrica que está relacionada con G mediante transformaciones de coordenadas y de Weyl. Bueno, para probar esto, bueno, esto que dije es que esto significa que el determinante de Faddeev-Popov es invariante de Gauge. Bueno, vamos a mostrar esto. Entonces, supongamos que vamos a trabajar con la inversa del determinante. Vamos a calcular la inversa del determinante de G-Seda. Esto es la integral sobre Seda prima, variable de integración, de la delta de G-Seda menos G sombrero Seda prima. Esto es por definición, así definimos la inversa del determinante de Faddeev-Popov. Ahora Seda prima es la variable de integración y estamos calculando la inversa del determinante de G-Seda.
Entonces, ahora usamos que la medida es invariante, o sea, esto que dijimos acá, que la medida es invariante si transformamos seda, en particular a seda a la menos 1 por seda. Entonces, si ahora cambiamos seda prima por seda a la menos 1, seda prima, la medida no cambia, pero el argumento de la delta, ahora multiplicamos seda por seda a la menos 1 y entonces esto resulta G menos G sombrero, seda menos 1, seda prima. Entonces, bueno, o sea, para pasar de la primera línea a la segunda, hacemos la transformación seda a seda menos 1 por seda y usamos el hecho de que la medida es invariante, esto que mostré acá. Ahora llamamos a seda menos 1 por seda prima, lo llamamos seda 2 prima y volvemos a usar el hecho de que la medida es invariante. Entonces esto es lo mismo que la integral de caminos de seda 2' por la delta de G menos G sombrero seda 2' y esto es la inversa del determinante de Fourier-Popov de la métrica G. O sea, acabamos de mostrar que el determinante de Fourier-Popov, o más bien la inversa del determinante de Fourier-Popov, es invariante de gauge. Bueno, entonces ahora que tenemos estos elementos podemos explicar cómo es el procedimiento de Fourier-Popov. El procedimiento de Fourier-Popov significa insertar dentro de la integral funcional, dentro de la integral de camino, insertar un 1. Un 1 definido como el producto del determinante de Fourier-Popov de la métrica G por su inversa. Y su inversa lo habíamos definido como la integral de camino de seda por la delta de G menos G sombrero de seda. Entonces entonces ahora en la función de partición vamos a insertar el 1 y ahora vamos a llamar a la función de partición seda de G sombrero, porque ahora esto va a depender de la elección de la métrica fiducial G sombrero y vamos a usar la delta para integrar sobre las métricas. O sea, ¿cómo queda? Entonces ahora la integral funcional va a ser 1 sobre el volumen del grupo de gauge, difiomorfismos por Weyl, teníamos la integral sobre las métricas, la integral sobre los campos X y ahora introducimos el 1, que va a estar dado la integral sobre las trayectorias de gauge por el determinante de Fourier-Popov de G por la delta de G menos G sombrero seda, la inversa del determinante, por la exponencial de menos la acción de Polyakov, que depende de X y de G. Entonces, tenemos entonces, ahora introducimos un 1 adentro de la integral de caminos de
de la acción de Polyakov era simplemente dg de x por la exponencial de menos la acción. Ahora introducimos este 1, que viene dado por esta integral sobre el grupo de Gauge, escrito de esta forma. Entonces, esto es igual a 1 sobre el volumen de difiomorfismos por Weyl. Y ahora podemos hacer la integral en G, porque acá tenemos una delta. Entonces hacemos la integral sobre las métricas y esto nos deja la integral sobre X de la integral sobre las transformaciones de Gauge de el determinante de Fourier-Popov. La integral, la delta nos pone la métrica en la métrica fiducial, G sombrero seda, y nos queda la exponencial de menos la acción de Polyakov de X y G sombrero seda. Entonces, para pasar de la primera línea a la segunda, hicimos la integral sobre las métricas, usando que la delta nos ponía la métrica de 2 dimensiones simplemente como la métrica fiducial, y ahora vamos a usar que tanto la acción de Polyakov como el determinante de Fourier-Popov son invariantes de Gauge. Entonces podemos reescribirlos como la integral de seda, integral de X del delta de Fourier-Popov. Son invariantes de Gauge, o sea que el determinante de Fourier-Popov de G sombrero seda es igual a G sombrero, y lo mismo la exponencial de menos la acción, podemos reemplazar G sombrero seda por G sombrero. O sea, usamos que tanto la acción de Polyakov como el determinante de Fourier-Popov son invariantes de Gauge, y entonces ahora nada depende de la transformación de Gauge, o sea, nada ahora depende de seda, y entonces podemos factorizar la integral sobre de seda, que es precisamente la integral sobre las órbitas de Gauge, que es lo que queríamos aislar. Entonces, ahora la integral en d seda, como nada dentro de la integral depende de seda, esto podemos factorizarlo, y esto es precisamente el volumen del grupo de las transformaciones de Gauge. O sea, podemos cancelar la integral que queda factorizada con el volumen del grupo, y entonces resulta finalmente que la función partición sobre la métrica fiducial, que digamos que depende solo de G sombrero, es la integral en X del determinante de Fourier-Popov de G sombrero por la exponencial de menos la acción de Polyakov de X y G sombrero. Entonces, esta es la integral de caminos sobre configuraciones que son físicamente no equivalentes. O sea, cancelamos el volumen del grupo con la integral sobre seda, y nos quedó una integral que ya no sobrecontea, o sea, contiene un único representante de las órbitas, de cada una de las órbitas de Gauge. Bueno, entonces ahora tenemos que calcular el determinante. O sea, vamos a calcular el determinante de Fourier-Popov, y
recordemos que lo habíamos definido como delta menos 1 de g en general es igual a la integral sobre el grupo de gauge de delta g menos g sombrero z. Entonces vamos a resolver esto mirando las transformaciones de gauge que están cercanas a la identidad, las próximas a la identidad. Entonces, en este caso, miramos todas las transformaciones de gauge cercanas a la identidad. Entonces, en este caso, la delta va a ser distinta de 0 cuando la métrica g esté cerca de la métrica g sombrero. Entonces, bueno, esto digamos va a ser distinto de 0 si g está cercana a g sombrero, ¿no? O sea, si elegimos z igual a la identidad, entonces hacemos una transformación de Weyl infinitesimal. Vamos a ver cómo funciona esto de manera infinitesimal. Parametrizamos entonces la transformación de Weyl infinitesimal con la función omega de sigma y el difiomorfismo infinitesimal como la transformación de coordenadas de A de sigma. Estos serían los difiomorfismos infinitesimales. Entonces, al hacer estas transformaciones, ¿cómo cambia la métrica? La transformación de la métrica es 2 omega por g sombrero AB, la transformación de Weyl infinitesimal, y la transformación de coordenadas infinitesimal con parámetro b tiene esta forma. Esta es la transformación infinitesimal de la métrica por Weyl y difiomorfismos. Y entonces, si ahora insertamos esto en la delta que está en el determinante de Fourier-Popov, en G sombrero, lo podemos escribir como la integral sobre z, o sea, z en realidad está representando a omega y b, ¿no? O sea, las transformaciones de Weyl y los difiomorfismos. Y la delta, entonces, nos va a dar, o sea, tenemos que reemplazar la forma particular en que transforma la métrica, ¿no? Que es 2 omega por G sombrero AB más dA dB más dB dA. O sea, reemplazamos la integral sobre z, sobre el grupo de gauge, por la integral en omega y en b. En realidad esto es sobre el álgebra de Lie porque estamos cerca de la identidad. Estamos haciendo todo infinitesimal. Bueno, ahora vamos a expresar la delta, esta delta que apareció acá, vamos a expresarla como una integral. O sea, en general, bueno, sabemos que la delta de x la podemos escribir como la integral en p de la exponencial
2pi p por x. Esto, bueno, para x, ¿no? Para una función de punto, pero ahora esta es una funcional, es una función de funciones. Entonces, la representación integral de la funcional es como una integral funcional. Esto quiere decir que vamos a escribir la inversa del determinante de Faddeev-Popov de G sombrero. Tenemos la integral de omega de B y ahora introducimos otra nueva función beta para escribir la delta como la exponencial de 2pi por la integral en D2 sigma de raíz de G sombrero por beta AB por 2 omega G sombrero AB más dA dB más dB dA. Bueno, esta beta AB que introdujimos acá es un tensor simétrico de rango 2. En la hoja de mundo, ¿no? O sea, función de sigma. Entonces, esta es la manera de escribir la funcional delta dentro de la integral de caminos, equivalente a lo que sucede en el espacio usual. Entonces ahora podemos integrar en omega, o sea, fíjense que la única dependencia en omega está en este término. Entonces la integral en omega lo que nos dice es que, entonces, integral en omega nos pone beta AB por G sombrero AB igual a 0. Esto nos da la delta de beta AB por GAB, y entonces esto lo que nos dice es que beta AB es un tensor de rango 2 simétrico y sin traza o de traza nula. Entonces, nos queda que la inversa del determinante es la integral de camino de B de beta de la exponencial de 4pi por la integral en sigma raíz de G sombrero beta AB de A BB. Usamos que beta AB es simétrico, y entonces ahora queremos, bueno, una cosa que podemos hacer es invertir esta fórmula para obtener directamente el determinante de Faddeev-Popov en lugar de la inversa. Fíjense que el integrando es cuadrático en B y beta, entonces sabemos calcular, o bueno, sabemos, o ahora vamos a recordar cómo calcular cuando tenemos una integral de este tipo.
Esto lo que calcula es la inversa del determinante del operador, ¿no? En este caso, este operador derivada A. Y si queremos escribir una expresión para la inversa, lo que tenemos que hacer es hacer la integral de Caminor, pero reemplazando las variables de integración por campos anticonmutantes. O sea, estos son campos conmutantes para poder invertirlo, reemplazamos por campos anticonmutantes. O sea, voy a recordar un poquito esto antes de ponerlo directamente. O sea, recordemos, consideremos, ahora voy a hacer un paréntesis para explicar este tema de los determinantes. Quizás ya lo saben, pero bueno, mejor aclararlo. Entonces, en cualquier dimensión, supongamos que tenemos una acción de un campo libre en dimensión D arbitraria, delta phi de x, y este delta es un operador diferencial cualquiera autoadjunto. Entonces, expandimos phi de x en un conjunto completo de autofunciones. Hacemos un desarrollo de phi de x sobre un conjunto completo de autofunciones que las llamamos phi mayúscula y de x. Esto quiere decir que el operador actuando sobre el campo, perdón, sobre las autofunciones, ¿no? O sea, el operador actuando sobre las autofunciones son efectivamente autofunciones con autovalor lambda i. Y estas autofunciones son ortonormales, o sea, la integral en d de x de phi i de x por phi j de x es la delta. Entonces tenemos un conjunto de autofunciones del operador que son ortonormales. Y entonces, bueno, la medida de integración se define, como siempre, como el producto sobre todas las configuraciones de los campos. Y para calcular la función partición, o sea, la función partición podemos escribirla como el valor de expectación de la identidad. Esto es el producto de la integral de phi, esto sería la integral de caminos de phi por la exponencial, y ahora podemos escribir la acción como menos un medio de phi i cuadrado por lambda i. O sea, hacemos actuar el operador sobre el campo y nos quedan los autovalores, y esta es una integral gaussiana que podemos resolver, y es 2pi sobre lambda i a la 1 medio. Y esto es el determinante
del operador, bueno, esto es una normalización, 2pi a la menos 1/2. Entonces, así funciona para campos escalares o campos bosónicos, campos conmutantes. Pero en el caso de los fermiones funciona distinto, ¿no? O sea, supongamos ahora que queremos calcular lo mismo, pero para fermiones, tenemos ahora la función partición, va a ser la integral, supongamos fermiones psi y chi, de la exponencial de la integral de chi operador psi. Ahora queremos hacer esto para campos anticonmutantes y entonces expandimos psi y chi, bueno, psi en autofunciones del operador delta, o sea, psi de x lo escribimos como una suma de psi i por, vamos a poner un psi i de x, tal que estas psi mayúscula son autofunciones del operador. Y chi de x va a ser la suma sobre i de chi i por upsilon de x, tal que estos upsilon son autovalores del operador transverso. Y bueno, y también estas funciones son ortonormales, ¿no? O sea, estas cumplen que la integral en x de upsilon i por psi j es la delta ij. Entonces, ahora el valor de expectación o la función partición es el producto sobre i de la integral de psi i de chi i de la exponencial ahora lambda i chi i psi i, y esto son variables anticonmutantes, o sea que esto es el producto de los lambda i y esto es el determinante del operador. O sea que para campos conmutantes la integral nos da la inversa, bueno, con la raíz cuadrada de la inversa del determinante del operador, pero para campos anticonmutantes obtenemos directamente el determinante del operador. Entonces esta es la manera de invertir el determinante de Faddeev-Popov. Vamos a hacer lo mismo, o sea, vamos a estas variables conmutantes que teníamos, beta AB, le vamos a asignar una variable anticonmutante que vamos a llamar B minúscula AB, y para estas variables BA les vamos a asignar un campo fermiónico CA. Entonces estos B y C son campos de Grassmann anticonmutantes
y se llaman fantasmas. Entonces, ahora podemos escribir el determinante de Faddeev-Popov. En términos de estos campos B y C, será la integral en B, la integral en C de la exponencial de la acción de los fantasmas, bueno, en inglés ghosts, con la acción de fantasmas igual a 1 sobre 2pi, la integral en sigma de 2 sigma raíz de g por b a b derivada a de cb. Entonces, los fantasmas, entonces ahora tenemos la integral funcional, la función partición, la podemos escribir como la integral en x, la integral en b, la integral en c de la exponencial de menos la acción de Polyakov de x y g menos la acción de los fantasmas B y C, sería la acción de los fantasmas B y C. O sea, el fijado de Gauge hizo que la teoría tenga nuevos campos. Estos fantasmas B y C aparecen porque es una teoría de Gauge, tuvimos que hacer un fijado de Gauge. Eso lo hicimos con el procedimiento de Faddeev-Popov, que implica introducir nuevos campos que son estos fantasmas. Estos fantasmas, el rol de los fantasmas es cancelar los grados de libertad no físicos, dejando solamente, fíjense que son justamente dos campos, B y C, nos dejan solamente D-2 campos transversales de los X mu. Esto es lo que hacía la cuantización del cono de luz. Dejar solo D-2 campos físicos, o sea, de los D, X mu, el cono de luz nos permitía eliminar dos de los campos que llamábamos los campos cono de luz, que podíamos expresar en función de los modos transversales. Acá, a diferencia de la cuantización cono de luz, los fantasmas hacen eso también, o sea, logran eliminar 2 grados de libertad, pero de una manera en la que no se rompió la invariancia de Lorentz. O sea, esta manera de cuantizar con el formalismo de Faddeev-Popov es una manera que mantiene la invariancia de Lorentz en todo el procedimiento, y el resultado final tiene el mismo, sucede lo mismo que en el caso de la cuantización cono de luz, que básicamente implica eliminar 2 grados de libertad que no son físicos, que tienen que ver con la redundancia en la descripción del sistema. Bueno, vamos a hacer un descanso ahora, y ahora en la próxima hora vamos a analizar un poco más en detalle estos campos de fantasmas y lo vamos a tratar como teoría conforme. Bueno, hacemos un pequeño descanso.